Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este miércoles, día 6 de marzo de 2024. Cada día que pasa vamos conociendo nuevos detalles, nuevos datos a propósito de la trama de Koldo García. Y lo que hemos conocido hoy nos puede servir tal vez para resolver un pequeño misterio o un gran misterio, como ustedes quieran, que nos acompaña desde hace 4 años. Usted recuerda que el 20 de enero de 2020 se produjo el misterioso aterrizaje de Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Barajas. Delcy Rodríguez era la vicepresidenta de Venezuela y tenía prohibido pisar suelo de la Unión Europea, y Madrid es suelo de la Unión Europea. Cuando aterriza en Madrid y se entera el gobierno que una persona que tiene prohibido pisar suelo europeo está en Madrid, inmediatamente se moviliza el señor Ábalos, que entonces era el hombre fuerte del gobierno, y acude a Barajas en un coche que conduce Koldo García. Y luego supimos que además les acompañaba el señor Víctor Aldama, que es el comisionista de la trama Koldo García. ¿Qué hacían allí? Era un misterio. ¿Qué contenían las maletas que llevaba Delcy Rodríguez en ese viaje? Era un misterio. Pero es que de aquí, y esta es una de las grandes novedades del día, que Hacienda sospecha que esas maletas estaban llenas de dinero. En concreto contenían 200 millones de euros, que es la deuda que tenía el gobierno de Venezuela con Air Europa, y que por lo tanto se utilizó ese viaje para saldar esa deuda económica. Además, vinculado a este mismo, digamos, hallazgo, a esta nueva novedad del caso Koldo García, Voz Populi cuenta que Rodríguez Zapatero en 2018 consiguió que Maduro, el presidente venezolano, recibiera a Javier Hidalgo, que es el dueño de Air Europa. De tal manera que las gestiones para recuperar el dinero que Venezuela le debía a Air Europa se remontan a mucho tiempo atrás e implican a otras muchas personas. Saben que el diario El Confidencial ha estado publicando durante los últimos días que la mujer del presidente del gobierno, Begoña Pérez, también tuvo varios contactos con los dirigentes de la compañía aérea cuando trataban de conseguir que el gobierno acudiera en rescate de la compañía aérea, cosa que ocurrió en el año 2020 y que nos costó a los españoles, al erario, 615 millones de euros. Estas son las últimas novedades. Y en torno a estas últimas novedades, pues el partido de la oposición, el principal partido de la oposición, que es el Partido Popular, ha decidido tomar cartas en el asunto. De tal manera que ya, una vez que hemos conocido lo que les acabo de resumir, Borja Sémper, el portavoz del Partido Popular, ha empezado a hacer preguntas dirigidas al presidente del gobierno. ¿Conocía el señor Sánchez esta reunión en el aeropuerto de Barajas? ¿Conocía el contenido de las supuestas maletas que en ese aeropuerto fueron intercambiadas? ¿Y qué impacto tiene este encuentro y la visita de la vicepresidenta de Venezuela en el rescate de empresas en boca de todos, como Plus Ultra y como otras compañías españolas? Bueno, pues estas son las preguntas que naturalmente nadie ha contestado por parte del gobierno, entre otras cosas porque el presidente del gobierno está en Brasil, como luego les contaré con algún detalle. Es curioso porque además, para que vean ustedes que lo de la trama venezolana va adquiriendo cada vez más carta de naturaleza, hemos sabido también que agentes de la Unidad Central Operativa, es decir, de la UCO, detuvieron el pasado lunes, es decir, antes de ayer, a un comandante de la Guardia Civil acusado de haberle filtrado a Koldo García la información de que él y el resto de los integrantes de la trama estaban siendo objetos de una investigación policial. Después de la detención se registró su domicilio y hoy el juez Ismael Moreno, juez de la Audiencia Nacional, le ha tomado declaración como investigado y ha decretado su libertad tras requisarle el pasaporte y prohibirle la salida de España. Está imputado por organización criminal y por cohecho. Pero ¿saben dónde está, de hecho, destinado este comandante que ha sido detenido? En la Embajada de España en Caracas, en Venezuela. Ahí lo dejo. No puedo decir que haya una conexión directa, pero que desde luego esto tiene un color bastante, en fin, repulsivo, pues creo que salta a la vista. Y yo creo que el Partido Popular sabe perfectamente que ahí tiene una nueva materia para tratar de hincarle el diente al gobierno y de erosionar la credibilidad del presidente del gobierno. Digo el presidente del gobierno porque ustedes ya acaban de ver que Borja Sémper se dirige a Sánchez cuando hace esas preguntas, y también el portavoz parlamentario del Partido Popular, quiero decir Miguel Tellado, se ha dirigido a Sánchez. Responsabiliza a Sánchez de saberlo todo y de taparlo todo. Nosotros creemos que Sánchez lo sabía todo y lo tapó. Y prueba de ello es que en julio de 2021 Sánchez cesó a Ábalos como ministro de Transportes y en aquel momento no se dio ninguna explicación.
podría ocurrir efectivamente que ahora ya esta explicación empiece a ser más clara y tenga que ver con ese pago de 200 millones de euros que se supone que Hacienda sospecha que se pudo producir en aquella misteriosa noche del 20 de enero de 2020 en el aeropuerto de Barajas. Pero también tengo que decirles con toda la franqueza del mundo que no dejan ser conjeturas, son sospechas de la agencia tributaria, pero no hay nada aprobado y por lo tanto hay que tomarlo también con cierta cautela. Este es uno de los asuntos que yo creo forman parte de las novedades del caso que estamos siguiendo día a día. Y luego hay algunos otros asuntos que no son novedad, pero que se mantienen, informativamente hablando, con una gran fortaleza. Por ejemplo, el gobierno no piensa soltar la pieza de Francina Armengol. Saben ustedes que ayer la presidenta del Congreso de los Diputados dio explicaciones que todo el mundo en la oposición y en la mayor parte de los medios de comunicación consideran que las explicaciones que dio Armengol fueron claramente insuficientes y por lo tanto hoy lo que hace el Partido Popular, es el tercer o cuarto día consecutivo que lo hace, es seguir pidiendo inmediatamente la dimisión de Francina Armengol. La ha pedido Borja Semper, la ha pedido Miguel Tellado y también, digo, por escuchar una voz nueva, la ha pedido Elías Bendodo. La salida más honrosa para ella es la dimisión, mejor hoy que mañana, y lo sabe, porque al final la evolución del caso evidentemente va a hacer evidente que lo que pasó en Baleares es el origen, permíteme que le diga, de que la trama pudiera campar a sus anchas y la empresa pudiera seguir haciendo negocio y cobrando comisiones en distintas administraciones de comunidades autónomas, incluso del Gobierno de España. Bueno, el Partido Popular no suelta la presa y tampoco hay demasiadas defensas encendidas de Francina Armengol. Los miembros del Partido Socialista que salen la defienden, unos con más entusiasmo que en otros, pero fuera del Partido Socialista, ¿no creen ustedes que se oyen voces así como muy ardorosas, poniendo la mano en el fuego por Francina Armengol? Hoy ha vuelto a hablar Yolanda Díaz y me gustaría que escucharan lo que dice, porque hay que estar muy pendiente de lo que dice, de cómo lo dice y sobre todo de lo que no dice. Yo creo que la presidenta del Congreso ha comparecido, ha rendido cuentas y desde luego que yo sepa, lo digo siempre con prudencia, que yo sepa, la presidenta del Congreso no está siendo investigada en este sumario. Por tanto, aquí lo dejo. Y no llega más lejos, ¿eh? No crean ustedes que hace ninguna defensa. Ha dado explicaciones, pero tampoco las califica. ¿Satisfactorias para ella? ¿Se ha quedado tranquila después de escuchar a Francina Armengol? No, sencillamente nos cuenta algo que ya todo el mundo sabe, y es que ayer salió a dar explicaciones, pero no califica esas explicaciones de ninguna manera y tampoco, en fin, yo creo que pone de especial interés en defender a Francina Armengol, o por lo menos esto es lo que a mí me sale interpretando las declaraciones que acabamos de escuchar. Lo que no hay que interpretar, porque no ha sido clara, absolutamente nítida, ha sido a la hora de calificar como muy grave el escándalo de Koldo García. La corrupción erosiona la democracia y el caso Koldo es muy grave. Que en ese momento hubiera personas que se estuvieran lucrando y robando en nuestro país, yo creo que le añade una gravedad que creo que es insoportable, por tanto causa indignación. Bueno, pues no es la única persona indignada o preocupada por el escándalo de Koldo García. También hay algunas otras personalidades del PSOE, aunque del sector crítico. El sector crítico es casi unipersonal. El sector crítico del PSOE se llama Emiliano y se apellida García Paje. Y cada vez que puede sale, hoy ha salido. ¿Para decir qué? Pues algo muy parecido a lo que acabamos de escucharle a Yolanda Díaz. Cualquiera está preocupado por este tema, ¿no? Y más cualquier socialista, porque estos conflictos, estos son como bombas de racimo, que sabes cómo empiezan pero no cómo acaban. La verdad es que lo preocupante en el día de hoy es saber que todavía queda mucho por opinarse y saber, ¿no? Y nos tiene a todos en una situación de zozobra bastante complicada, como si no fuera ya complicada toda la situación política en España. Sí, estoy personalmente preocupado. Bueno, él está personalmente preocupado y en una situación de zozobra, pero el gobierno quiere aparentar que ya el asunto está perfectamente encarrilado. Hoy lo ha dicho el presidente del gobierno en Brasil, junto con otras cosas. Ahora cuando hablemos de la ley de amnistía le contaré lo que ha dicho. Pero es que también otros miembros del gobierno dicen, oiga, aquí ya hemos actuado, nosotros hemos sido absolutamente ejemplares a la hora de atajar las fuentes de corrupción de este caso. Nos hemos cargado a Ábalos, ¿qué más quieren? Es más, ayer Óscar Puente, el ministro de Transportes, se cargó al número 2 de Puertos del Estado, que es uno de los organismos públicos que le compró mascarillas a la trama de Koldo García. El propio Puente hoy ha salido a la palestra y ha explicado el motivo de la destitución del número 2.
el presidente de Puertos del Estado remitió una contestación que no respondía a la realidad de los hechos y no respondía fundamentalmente porque quien le pasa a la firma esa contestación es el secretario de Puertos del Estado y en esa la narración no se corresponde con la realidad. Dejo esto claro también para dejar claro que nosotros no prejuzgamos la implicación que pueda tener, porque he leído que sí se le ha cesado porque ha participado en la contratación. No, se le ha cesado muy concretamente porque en esa respuesta a la Oficina Antifraude no se es honesto con los hechos que han sucedido y en el momento en el que he tenido conocimiento de eso hemos procedido al cese. Bueno, ya sabíamos que ese había sido el motivo, pero no le habíamos escuchado a Óscar Puente contarlo con sujeto, verbo y predicado, que es lo que he hecho esta mañana. Es más, ha añadido que no entra en sus planes de momento, y esta es la frase que yo creo que hay que retener en la memoria, de momento, cesar a nadie más. En este momento no tengo ninguna razón para cesar a ninguna otra persona. Si la tuviera, cosa que ya digo que no me cierro a ella, procederemos a cesar. No vamos a cesar a personas sin justificación. Bueno, la línea defensiva del Gobierno, por lo tanto, es doble. Por una parte, nosotros ya hemos actuado con Ábalos y con este hombre, el número 2 de Puertos del Estado, y además no estamos solos en esto de la corrupción. Y aquí viene ya la teoría del ventilador, que no sabemos de memoria. El Gobierno lo que quiere es decir, oiga, nosotros nos hemos comido este marrón, pero que cada partido se coma los marrones que le corresponden. Y hay muchos marrones, y el Partido Popular tiene cantidad de marrones. De tal manera que ahora, cada vez que sale un ministro, es para contarnos los supuestamente corruptos que son en el Partido Popular. Escuchen a Teresa Rivera. Lo hemos visto y se nos ha olvidado muy rápidamente con la Comunidad de Madrid y su presidenta, con el Ayuntamiento de Madrid y su alcalde, con sus intermediarios y proveedores y con quién estaban relacionados, o con la contratación o la adjudicación verbal para el aprovisionamiento de mascarillas por parte de la Xunta de Galicia. Estos son los ataques que, naturalmente, además, yo creo que conforme se vaya adentrando el trabajo en la comisión de investigación que ayer se aprobó, pues volverán a salir, yo creo que prácticamente todos los días, porque esa es la estrategia del Partido Socialista. El ventilador y que la mierda enturbie todo el ambiente y no sepamos distinguir lo que es verdad de lo que es más o menos imaginario. Las autoridades del Partido Popular en Madrid, ¿qué hacen? Defenderse. ¿Cómo? Sara Becerro. El PSOE continúa tratando de embarrar el caso Koldo, inculpando e involucrando al Partido Popular. Ferraz ha afeado hoy al alcalde de Madrid que pida la dimisión de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y lo compara con el caso de Medina y de Luceño, caso por el que el PSOE ha pedido también la comparecencia del alcalde de Madrid en la Comisión de Investigación del Congreso sobre la compra de mascarillas. El delegado de Movilidad del Ayuntamiento, Borja Caravante, ha salido en defensa del alcalde y ha pedido que llamen para comparecer a esa comisión al presidente del Gobierno. Bueno, pues si el Partido Socialista se tomara en serio estudiar la corrupción, tendría que empezar por llamar a los más cercanos. Lo que tiene que hacer el Partido Socialista es llamar al presidente del Gobierno, que se ha convertido en un hombre invisible en las últimas semanas, porque desde que ha saltado a la prensa esta trama de corrupción del Partido Socialista, no tenemos imagen ni tenemos sonido en ninguna declaración del presidente del Gobierno, cuando no solo es una trama corrupta que le afecta en lo más hondo de su partido, en lo más profundo de su Gobierno, sino también en lo más cercano de su propio domicilio, porque una de las personas que está bajo sospecha es precisamente la mujer del presidente. Un contexto político abrupto que ha llevado a un centenar de asociaciones de sociedad civil a convocar una nueva manifestación el próximo sábado 9 de marzo en Cibeles en contra de la ley de amnistía y también para pedir la dimisión de Pedro Sánchez porque aseguran sobran los motivos. El delegado Caravante ha asegurado que acudirá a esta protesta y que el PP se volcará con este tipo de convocatorias. Sí, por supuesto que acudiré a esa manifestación en contra de la ley de amnistía, como hemos hecho en otras ocasiones, y por supuesto el Partido Popular de Madrid, el Partido Popular Nacional, apoya esta movilización, que es una movilización cívica, de asociaciones cívicas totalmente independientes de la política, pero que ponen de manifiesto el malestar y el sentir ciudadano cara a este atentado contra la separación de poderes y contra el orden constitucional que supone la ley de amnistía. Una manifestación que el sábado cortará parte del centro de la capital, especialmente el entorno de Cibeles y del Paseo del Prado, por lo que el delegado de Movilidad ha recomendado el uso del transporte público, especialmente del metro, que aumentará su frecuencia. Bueno, y también tenemos que hablar hoy de la ley de amnistía, porque como ya les he dicho un par de veces, en estos 15 minutos que llevamos de programa, esta mañana el presidente del Gobierno en Brasilia, en la capital de Brasil, ha dicho efectivamente en un correo con periodistas que la ley está prácticamente pactada con Junts, que va a haber cambios, aunque no ha querido explicar qué tipo de cambios. Esta es la pregunta que todavía tiene respuesta.
Ha habido flexibilidad por ambas partes, por lo tanto, algo ha cedido el Gobierno, algo ha cedido Junts, pero no sabemos exactamente ni lo que ha cedido el Gobierno ni lo que ha cedido Junts. De momento, las únicas declaraciones que conocemos son las declaraciones de, por ejemplo, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, que sigue diciendo que la ley será impecable. Estamos en la recta final, estamos trabajando con mucho rigor para que la ley de amnistía sirva para el propósito que es la reconciliación y por supuesto que se ajuste escrupulosamente a los mejores estándares europeos e internacionales como los de la Comisión de Venecia. A Yolanda Díaz también le han preguntado en Radio Nacional de España, usted es vicepresidenta del Gobierno, ¿sabe dónde están los cambios que se han pactado para que ya estemos dando por hecho que el acuerdo mañana será absolutamente público? La respuesta de Yolanda Díaz ha sido esta. Quiero dar tranquilidad y las modificaciones que se incorporan están dentro del cumplimiento de la directiva que regula esta materia y también dentro de la legalidad en nuestro país. Y por tanto, lo que ya saben ustedes es una ley de afectación general que tiene que respetar, por supuesto, los delitos de terrorismo, la afectación de la igualdad, en definitiva, tranquilidad. O sea, si tiene razón Yolanda Díaz, los delitos de terrorismo quedarán excluidos de la ley de amnistía, que es algo que no quería que ocurriera Junts per Catalunya, pero vuelvo a repetir que es que no tenemos datos suficientemente fiables como para llegar a ninguna conclusión definitiva. También Yolanda Díaz decía, pido tranquilidad, pero no crean ustedes que está consiguiendo la tranquilidad que ella anhela. Por ejemplo, hay algunos dirigentes, una vez más me remito a Emiliano García Paje, que no las tienen todas consigo. Yo todavía hoy confío que en algo no se cambie de opinión, aunque sea excepcionalmente, no lo sé. Porque yo me he estudiado la Constitución, y hombre, yo sé que es generosa, pero no puede pasar de ser constitucional lo que no lo era la semana pasada, ¿no? Él a lo mejor se malicia como tantas otras personas que efectivamente ahora hayamos cruzado esa frontera que el Gobierno no quería cruzar. Y si la hemos cruzado, dice Paje, pues nos equivocaremos. ¿Por qué? Pues porque es como lo del escorpión y la rana. Llevamos a un escorpión delante y creemos que el escorpión no pique, pero el independentismo catalán, como el escorpión, siempre acaba picando. El independentismo es un poco como diría yo, como un araclán. Un araclán, que hay quien piensa que le puedes tener y en un momento determinado acariciar y pensar que te vas a terminar llevando bien, pero hay que recordar que el araclán siempre termina picando. Bueno, esta es la voz, digamos, díscola del Partido Socialista. En el Partido Popular tienen absolutamente claro que quien más ha transigido ha sido el Gobierno. Yo creo que ellos no tienen datos todavía para hacer esa afirmación. La hacen, en todo caso, de una manera rotunda. Mañana saldremos de dudas. Vuelvo a repetir, yo no conozco a nadie que sepa exactamente en qué consisten las, transigencias del Gobierno, las exigencias de Junts, pero vuelvo a repetir, el Partido Popular ya se pone en el disparadero de pensar que el Gobierno de Sánchez le habrá dado a Junts todo lo que Junts le habrá pedido. Escuchen a Miguel Tellado. Estamos ante un chantaje político y estamos viendo cómo el chantajeado acepta constantemente los cambios, las presiones de quien pretende que se legisle a la carta, que se legisle ad hominem para beneficiar a personas con nombres y apellidos. Y bueno, pues es una aberración política, una aberración jurídica, una aberración moral, ¿no? Bueno, y también ha hablado Isabel Díaz Ayuso, que está en la Convención del Partido Popular Europeo, y allí ha hecho este llamamiento. Pido a la Unión Europea que escuche lo que se va a votar mañana en España. Esa amnistía que va a permitir que personas que han cometido graves delitos contra la convivencia y la unidad de España, que hacen listas negras de jueces y de periodistas, se salgan con la suya por mantener a Pedro Sánchez por 7 votos. Son declaraciones de Isabel Díaz Ayuso en Bucarest, que es donde se está celebrando esa cumbre de los partidos populares de la Unión Europea. Y allí estaba también Esteban González Pons. Y ahora vamos a la parte que a mí más me interesa. Fíjense que aunque es verdad que tardo 20 minutos en contárselo, es para que el relato, digamos, vaya teniendo todo su tracto sucesivo, ¿no? Para que las cosas queden claras. Hemos escuchado muchas declaraciones, pero si tuviéramos que ir a la sustancia informativa del día, tendríamos que llegar a una decisión que parece que el Gobierno Popular, el Gobierno del Partido Popular, quiero decir, ha tomado. Y es, vale, damos por hecho que mañana se va a producir el pacto de amnistía. Y damos por hecho que ese pacto se producirá después de que el Gobierno vuelva a ceder ante las exigencias de Junts per Catalunya. Por lo tanto, anunciamos, y así lo ha hecho también en Bucarest Esteban González Pons, que no vamos a llegar a ningún acuerdo con el Gobierno para renovar el Consejo General del Poder Judicial.
O por lo menos, esto es lo que yo entiendo. El gobierno no puede jugar al mismo tiempo a humillar a los jueces y a renovar el Consejo. O se está contra los jueces o se está a favor de los jueces. Y lo que al gobierno no le vamos a permitir es que con una mano ataque a los jueces con Junts y con la otra los defienda con el PP. El gobierno tiene que elegir bando y está de parte de los jueces o contra los jueces. Y me temo que entre hoy y mañana va a decir que está contra los jueces. Bueno, por lo tanto, insisto, estamos ante una noticia que no sé qué alcance tiene, pero que desde luego a Reinders no le va a hacer ninguna gracia, porque Reinders estaba diciendo que él todavía confiaba en poder llegar a un acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Parece que el Partido Popular se descuelga de las negociaciones. Es más, Esteban González Pons, dirigiéndose a los dirigentes de otros partidos populares de la Unión Europea, ha dicho es que aquí nadie entendería que llegáramos a ese acuerdo. Les aseguro que aquí donde estoy, en este Congreso del PP, nadie entiende ni va a entender que el Gobierno humille al Tribunal Supremo y no entenderían que nosotros le facilitáramos la excusa de ponerse al lado de los jueces cuando en realidad es el primer enemigo de los jueces en España. Por lo tanto, ya estamos ante algo más que periodismo declarativo. Estamos ante un acontecimiento y el acontecimiento es que el Partido Popular rompe, o por lo menos esta es la impresión que yo saco de lo que acabo de escuchar, las negociaciones con el Gobierno para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Bueno, esto por lo que respecta a las reacciones del Partido Popular, pero también ha habido reacciones en el bando independentista. Las que más me han llamado la atención son las de Josep Lluís Cleries. ¿Por qué? Porque él es diputado de Junts per Catalunya. Junts siempre ha sido el partido más reacio a que se pudiera producir un acuerdo de cualquier modo en la ley de amnistía. Pues fíjese lo que ha dicho hoy el señor Cleries. Creemos que estamos en un momento clave, hay una amnistía por delante muy importante, una amnistía de reconciliación y el que no le guste que se aguante, porque la democracia es esto. Muchas veces yo me he tenido que aguantar muchas cosas que no me han gustado. Tengo que reconocer que no sé a quién se refiere cuando dice a quien no le guste que se aguante, porque se puede estar refiriendo al Partido Popular, por ejemplo, pero también se puede estar refiriendo al señor Puigdemont. Pues al señor Puigdemont no le gustaban muchas de las cosas que estaban en esa ley, pero yo creo que ya hay un clamor, tanto en Esquerra como en Junts per Catalunya, para que esa ley salga adelante y que el señor Puigdemont se dedique a otra cosa que no sea ponerle palos en las ruedas a la bicicleta. De hecho, hoy ha hablado el presidente del gobierno catalán, el señor Pere Aragonés, para decir lo que ya ha dicho tantas veces, que celebra que la ley sea tan inminente y que cuanto antes se apruebe, mejor. Verónica Jorro. Buenas tardes. Para Aragonés, la amnistía permitirá recuperar derechos y dejar atrás lo que ellos califican de represión, que ha afectado y afecta, dice, a mucha gente y que muchos avalaron directa o indirectamente. La ley de amnistía es una gran oportunidad. La ley de amnistía es una gran oportunidad. Espero que todos estén a la altura de la responsabilidad del momento. Es una oportunidad única, me atrevería a decir. Antes, la vicepresidenta del Gobierno catalán, Laura Vilagrà, ha asegurado que ve buena noticia los cambios en la ley de amnistía aceptados por el Gobierno para obtener el sí de Esquerra y de Junts y ha augurado que se anunciará el acuerdo en las próximas horas o días. Miércoles 6 de marzo de 2024. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Nayara Fernández, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Empezamos con dos noticias que conocíamos hace unos minutos y que nos llevan fuera de nuestro país. En primer lugar, este miércoles se han registrado varias explosiones en la ciudad ucraniana de Odessa, a menos de 200 metros de los coches en los que iban el presidente del país, Volodymyr Zelensky, y el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis. Ambos han resultado ilesos y se han reunido más tarde como estaba previsto. Varios medios apuntan a que las explosiones se produjeron por un ataque con drones rusos. Por otro lado, también el presidente estadounidense Joe Biden se ha alzado con la victoria en las primarias demócratas en el supermartes tras ganar en 14 estados. Por su parte, el exmandatario republicano Donald Trump ha ganado en 14 de los 15 estados en disputa, haciéndose con la mayoría de delegados frente a su única rival, la exembajadora ante la ONU y exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, que ha ganado solo en Vermont. Ante estos resultados, Haley ha anunciado hace tan solo unos minutos que abandona la carrera por la nominación republicana y deja así vía libre a Trump hacia la Casa Blanca. Y de vuelta a nuestro país, el juzgado de instrucción número 2 de Melilla ha decretado prisión provisional para 3 exconsejeros del gobierno de Melilla y una exviceconsejera, miembros de Coalición por Melilla. Todos ellos fueron detenidos ayer, acusados de varios delitos relacionados con la presunta compra de votos. Gabriel Moreira. Los 4 detenidos han sido puestos a disposición del juzgado de instrucción número 2 de Melilla tras haber sido detenidos ayer en una operación donde se investigan posibles infracciones durante su anterior mandato. Además, agentes policiales han detenido también a Mustafa Berchan, expresidente de Melilla y líder
del partido, y Mohamed Ahmed, exconsejero de distritos. Según la Policía Nacional, se les investiga por posibles delitos de pertenencia a organización criminal, fraudes en la contratación pública, prevaricación administrativa, tráfico de influencias, falsedad documental y malversación de caudales públicos. La investigación continúa bajo secreto de sumario a la espera de que finalicen las pesquisas. Y quedan menos de 48 horas para el Día de la Mujer y los partidos de izquierdas presentan sus propuestas en materia de feminismo, aunque una vez más vuelve a haber diferencias. Sumar se ha desmarcado hoy del Ministerio de Igualdad y, siguiendo el ejemplo de Francia, ha propuesto blindar el aborto en la Constitución. La ministra del ramo, la socialista Ana Redondo, considera que no existen los suficientes consensos para llevar a cabo esta reforma, algo que no comparten los de Yolanda Díaz. Leticia Barquín. Sumar quiere recoger el testigo de Francia e impulsar desde el Gobierno una iniciativa para blindar el aborto en la Carta Magna. Es el momento de que nuestra Constitución proteja y garantice la igualdad y la libertad de las mujeres de forma plena. La portavoz de Sumar en el Congreso, Aina Vidal, acompañada por otras diputadas del espacio, entre las que se encontraba su líder Yolanda Díaz, ha mencionado la reciente reforma del artículo 49 relativo a las personas con discapacidad como ejemplo de que esta reforma puede ser una realidad. Sin embargo, desde el PSOE, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ya ha dicho que parece imposible. En este momento creo sinceramente que no se dan las condiciones para iniciar ese procedimiento agravado del 168, que implica una primera propuesta aprobada por una importantísima mayoría, disolución de las cámaras, que las siguientes aprueben también por esa mayoría de 2/3 y que la sociedad española, el conjunto del pueblo español, lo ratifique en referéndum. Los de Yolanda Díaz han arremetido contra la ministra de Igualdad por no querer, dicen, participar en esta lucha emancipadora de las mujeres. Eso sí, este anuncio de Sumar está vacío, ya que carece tanto de una propuesta física como de debate en la Cámara. La Inspección de Trabajo ha impuesto sanciones a 3 clubes de fútbol femeninos, uno de ellos el Barça, por incumplir con medidas de igualdad laboral. En declaraciones en Radio Nacional, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha explicado que en verano se abrieron investigaciones en materia de igualdad a los 16 clubes de fútbol femenino de primera división, así como a la Real Federación Española de Fútbol. En el caso de esta última, la sanción se aplica por no tener un plan de igualdad en regla y por no activar el protocolo de acoso. Son presuntas vulneraciones por algunos elementos. 1. Las discriminaciones retributivas entre las jugadoras y los jugadores. 2. La existencia o no de los planes de igualdad que tiene que tener la federación y tienen que tener los clubes deportivos. Y 3. Por los protocolos que necesariamente tienen que tener las entidades deportivas. Sepan también que la Fiscalía de Madrid ha solicitado 4 años y 9 meses de prisión para el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, por supuestamente haber defraudado a Hacienda más de 1 millón de euros en los ejercicios fiscales de 2014 y 2015. El Ministerio Público le imputa al técnico 2 delitos contra la hacienda pública. Ancelotti consignó en sus declaraciones de la renta las retribuciones como entrenador del Madrid, pero no incluyó el rendimiento correspondiente a la explotación de sus derechos de imagen. Y más cosas porque el PP ha tumbado por segunda vez los objetivos de estabilidad presupuestaria del Gobierno en el Senado, y esto abre un escenario inédito y con muchas dudas jurídicas. Los populares sostienen que sin objetivos de déficit no se pueden elaborar los presupuestos, pero la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha anunciado que va a iniciar el diseño de las cuentas. Leticia Vaquero. La ley dice que los objetivos de déficit y de deuda pública, la senda de estabilidad, debe votarse en el Congreso y después en el Senado. La primera se votó el 7 de febrero, pero la mayoría absoluta del Partido Popular en la Cámara Alta la hizo decaer, y hoy, en la segunda votación de todo este proceso que se ha vuelto a repetir, ha ocurrido lo mismo, como ha avanzado al comienzo del Pleno la senadora Eva Ortiz. Los votos del PP no están en venta. Le repito, señora Montero, no es no, que parte del no han entendido. El PP le reprocha a María Jesús Montero que no haya modificado ni una sola coma de su plan desde la última votación, cuando los populares le pidieron rebajas impositivas, entre otras cosas, a cambio de su voto afirmativo. Pero la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda asegura que van a seguir adelante con los presupuestos. El Gobierno va a presentar su proyecto de presupuesto para 2024. Se les va a hacer esta legislatura muy larga. Sin embargo, el Partido Popular no lo ve posible, y la novedad es que el PNV tampoco. Y es que Montero lleva meses advirtiendo de que tienen un dictamen de la Abogacía del Estado que apunta a que si no se aprueba la nueva senda de estabilidad, se tomará como referencia el plan anterior enviado a Bruselas en la primavera, y en este caso perjudicaría a las comunidades autónomas, las cuales ya no tendrían un objetivo de déficit del 0,1%, sino del 0, menos capacidad de gasto. Hoy Montero debe
debería demostrar dicho dictamen después de meses de ocultación. Y la Agencia Española de Protección de Datos ha obligado a la empresa WorldCoin a interrumpir de manera cautelar su actividad en España y le ha prohibido seguir escaneando el iris de miles de personas y recopilar datos personales de esa manera. La compañía comenzó a escanear el iris de personas voluntarias en varios lugares del mundo hace unos meses a cambio de una compensación económica en forma de criptomonedas. Desde WorldCoin argumentan que toda la información que recopilan es anónima y que los usuarios mantienen en todo momento el control de sus datos. Por otro lado, 4 personas han muerto y otras 14 han resultado heridas cuando intentaban llegar en Cayuco, a la isla canaria del Hierro. La embarcación salió hace 9 días de Mauritania. En ella viajaban unas 70 personas, entre ellas varios menores. Y terminamos contándoles que la Junta de Andalucía ha criticado la falta de reacción del Gobierno central tras las nuevas amenazas a la Guardia Civil en Barbate. Macarena Domínguez. Una veintena de personas con antecedentes varios han intentado asaltar el cuartel de la Guardia Civil en Barbate, Cádiz, a gritos de «tenemos armas» y «os tenía que pasar como a los del puerto», en referencia a los 2 agentes asesinados tras ser arrollados por una narcolancha. Desde la Junta aseguran que la sensación que tienen los agentes de policía y Guardia Civil es de estar abandonados. Antonio Sanz es el consejero de la presidencia del Gobierno andaluz. Hemos llorado, hemos sentido mucho todo. Es verdad que se ha echado de menos algo de más compromiso y humanidad por parte de un ministro que no ha ido ni a Barbate a apoyar a los guardias civiles, pero dicho eso, lo peor es que llevamos un mes y no ha habido reacción. El asalto ocurrió en torno a las 6:30 de la tarde, una hora después de que un coche intentara arrollar a 2 agentes que le habían ordenado parar. Casi todos los asaltantes pertenecen a una misma familia muy conocida en la zona y vinculada al tráfico de drogas. En casa de Herrero. Es Radio.